Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a un programa más de Políticas de Estado y hoy realmente con un invitado de lujo, ya que venimos los últimos programas hablando de la justicia, tenemos a alguien no sospechado. Así parece, pero con convicciones fuertes. Muy. Entonces, no vamos a decir quién es para que la gente se encuentre con el invitado. Igual tiene mucha cámara el invitado, se ve que tiene contactos porque aparece por todos lados. Y después tenemos un amigo suyo que es, yo no lo conocía, hice una charla de las que hago con el viejo programa de los secretos del poder, 1 hora por Instagram, y no se me prendió fuego el celular. Pero maneja el tema. Bueno, sabe, ese sabe, tampoco vamos a decir quién es. No, pero vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cuestiones agrarias, realmente. Algún negocito que hace el campo. Sí. Y después, al final, tenemos una invitada por un tema de género, o sea, un programa. Usted no habla del gobierno, hoy no habla de nada. ¿Usted? Yo estoy dispuesto a hablar de todo. ¿Usted está callado? No, porque ¿De la gira no habla? Bueno, recién empieza, aunque el programa sale el sábado, ¿no? Sí. Ya va a estar casi de vuelta. Pero ya estuvo en España. Estuvo en España. En Alemania. Es una gira básicamente política, ¿no? Me parece que lo que está buscando el presidente es ganar algún protagonismo que la interna argentina no le permite, y la realidad económico-social argentina le dificulta también tener ese protagonismo. Pero me parece que no está mal. Mira, yo lo veo con ojos entre simpatía, defraudación y ganas de que esto funcione bien. Y me parece que está bien sacar la Argentina al mundo, me parece que está bien que vaya a España, Francia, Alemania, me parece que está bien que plantee este tema y que no solo sea el tema comercial, porque la política también incide después en el comercio, incide también en el desarrollo industrial, incide en las inversiones. Entonces está bien que él vaya allá. Ahora, vos tuviste cargo en la Cancillería y cargo importante. La pregunta mía, profana, es, y a los ojos de la historia, ¿sirve para algo esto de ir a...? Sí, mucho. Y sobre todo, si uno logra establecer, aparte de los vínculos formales políticos, los vínculos personales. La cantidad de cuestiones que Argentina resolvió, por ejemplo, con Brasil, en el periodo del gobierno anterior de Lula, de paso lo digo porque es muy interesante que Lula todo indica que va a ganar las elecciones en octubre en Brasil, o lo que pasaba nosotros, por ejemplo, desde el 2003, que me tocó estar en la Cancillería, hasta el 2011, nosotros pasamos de una exportación de 25.000 millones de dólares a 84.000 millones de dólares. Era competitividad, era producción, era capacidad de competir con los precios, pero también tenía mucho que ver con las relaciones políticas, personales y por supuesto con las negociaciones, ¿no? Pero no quiero escaparme de un temita. Hay crisis, hay debate, hay distintas opiniones sobre qué hacer con la Argentina, y eso me parece que es lo que está dando vuelta. Ojalá se encuentre un mecanismo de diálogo que no solamente sea confrontativo, sino que trate de ir encontrando una salida, porque la inflación nos sigue asfixiando y los salarios siguen corriendo atrás, por más que los números a veces dicen que competimos un puntito arriba, un puntito abajo. La realidad del bolsillo, del supermercado, del almacén y de la carnicería no tiene nada que ver. Entonces, preguntale a los jubilados. Entonces me parece que incluso en eso el gobierno tiene que pensar medidas audaces. Quizás los que tenemos algún ingreso un poquito más alto podemos aguantar un poco. Quienes están abajo de la pirámide necesitan una inyección rápida, llegar a un salario mínimo importante. Ahora se está hablando de un aumento, pero necesitamos un salario básico que ronde la media histórica de Argentina, que son 400, 500 dólares. No podemos estar en este tema tan abajo. Bien,
Vamos a una mínima pausa y estamos con el invitado en vivo en Políticas de Estado. Bien, tal como dijimos al principio, teníamos un invitado de lujo, pero antes de presentarlo y un pequeño regalo que me dieron para hacerle al invitado, quiero agradecer, no lo dije al principio, me lo guardé para ahora, quiero agradecer la cantidad de gente que llamó los otros días y que mandó mensajes por el programa del sábado pasado con Alejandro Appo y con Miguel Red. Realmente ahí es donde uno siente que usted se compromete tanto como nos comprometemos nosotros tratando de invitar lo mejor para que usted tenga un programa distinto. Vio que el fútbol, a usted no le gusta mucho el fútbol, pero ¿Usted está agrandado? Yo cero exitismo, Sigal. Bueno, el invitado, Justicia de Verdad, le queremos entregar esto, lo mostramos, ya lo mostramos la otra vez, lo sacamos al traductor, al amigo Minassian, el regalo para Federico Delgado de Eduardo Cosanlián, que es del Consejo Armenio Latinoamericano. Es un trabajo fenomenal, también el libro se lo regalamos a Eduardo. Es un trabajo fenomenal de investigación sobre una sobreviviente con toda la familia asesinada del genocidio turco hacia los armenios. Muchas gracias. Y este hombre te ha visto y bueno, me pidió que te hiciera llegar esto y realmente me pareció que lo ibas a saber apreciar. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias. Bien, empezamos con la justicia. La justicia, está movido el asunto, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, está. Yo hace unos días caminé. ¿La Corte Suprema caminó usted? Bueno, adentro de la Corte no fui afuera, fui a la plaza, ¿no? Claro, sí, claro. Hay un fenómeno, ¿no? Me parece interesante, por más que algunos medios los tratan de bajar, tratan de disminuir. Para mí hubo decenas de miles de personas que se movilizaron a la Plaza Lavalle y están reclamando una democratización de la justicia. Justicia legítima. Una justicia justa, una justicia que sea operativa, una justicia que no solo laude siempre a favor de los que tienen poder. Pero bueno, no sé cómo lo ve el doctor sabe. Sí, claro, por eso lo condicioné ya de la entrada. No. Soy un caminador. A mí me parece que felizmente, yo coincido, felizmente por debajo de los grandes títulos y de la agenda setting, hay un reclamo que es por ahí inorgánico, que está en un estado molecular, pero que hay un grito de necesidad de tener una justicia que se perciba como justa. No solamente en cuestiones penales. Le pasa al que sufrió un despido arbitrario y no logra que le dicten sentencia, le pasa al jubilado, que muchos lamentablemente mueren esperando que el Poder Judicial les asigne la suma correspondiente que tienen que ganar, le pasa al tipo que lo clavaron con un cheque sin fondos y que no puede cobrárselo a nadie. Eso está, me parece que, y eso revela un poco también el divorcio entre nuestras élites y lo que le pasa al hombre de a pie, ¿no? Son agendas distintas, diría yo. Hay un reclamo genuino de regeneración institucional, no vacío o hueco porque uno cree que una institución hace algo por sí misma, sino que hay una percepción, yo creo que me animo a interpretarla, aunque no tengo títulos para eso, pero hay una sensación del ciudadano de que nuestras instituciones fueron expropiadas, que fueron tomadas por grupos sociales que las direccionan para que reproduzcan o salvaguarden intereses muy puntuales. Y eso afecta la vida de las grandes mayorías. Digamos, que tengamos problemas en los precios, seguramente hay un montón de causas económicas, pero que haya grupos empresarios que tengan posiciones oligopólicas, tiene que ver con que nuestra justicia no es eficaz para aplicar leyes que regulen las prácticas antimonopólicas. Quiero decir, para escorrernos un poco del tema de la corrupción, y que son temas que por ahí son de los que más se habla, pero que no son solamente los únicos importantes. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí, discúlpame, Ariel, una pregunta, pero me da la sensación de que todavía es un reclamo del activismo en voz alta y por debajo cada persona que tiene algún conflicto que tiene que ir a la justicia... La gente putea, pero no avanza. Claro, y no entiende de que esto es un sistema que hay que transformar.
hay una cultura nuestra a nivel popular y hay una expresión en el sistema, en el poder judicial. Vamos a hablar, es un poder, el poder judicial, claro. Que tiende a autoprotegerse, son escasos las personas como el fiscal Delgado que levantan, que sale a romper. Levantan su voz, pero la verdad que necesitaríamos de adentro y de afuera más mancomunión, ¿no? Yo cuando en plena pandemia, que Ariel sostuvo su viejo programa Los Secretos del Poder por Instagram, hicimos un par de reuniones, una de ellas fue muy generosa porque me permitió presentar mi libro República de la Impunidad, y ahí hablábamos, él me decía, ¿qué significa este libro? Y yo le respondía que mi humilde tesis era que el formato del poder en la Argentina, la forma en que se ejerce el poder político, requiere una cuota de impunidad. Y que el sistema judicial, más allá de los buenos jueces, los buenos fiscales que los hay, asigna esa cuota de impunidad. Porque en cierto modo, un sector muy importante de la justicia y el dispositivo en general es como que se escapó de la Constitución y utiliza el imperio público, porque la posibilidad de aplicar la ley es un poder popular, es un poder público que está objetivado en algunos funcionarios que tienen que cumplir esa tarea como servidores de todos los demás. Me parece que eso ha sido apropiado. Entonces genera esta sensación que, como dice Ariel, la gente putea porque todo el mundo, directo o indirectamente, desconfía de la palabra judicial. Pero me parece que, para decir algo que me parece que en el fondo va a ser positivo, la justicia está en el peor de los mundos, porque el único capital que tiene un juez o un fiscal es su palabra. Y cuando su palabra está en crisis, cuando su credibilidad está en crisis, el trabajo tiene, eso es muy parecido al del panadero. Si nos vende mal pan, cambiamos de panadería. Acá la gente no puede cambiar de justicia, pero se aleja. Entonces me parece que en algún momento esto va a terminar que los propios hechos van a exigir que haya algún tipo de reforma de verdad. Lo que pasa es que reformar la justicia es hablar del poder. No en vano. Pero perdón, una cosa para cerrar. No en vano. Néstor Kirchner y Gustavo Vélez fracasaron con su reforma judicial. Cristina Kirchner fracasó con su reforma judicial. Mauricio Macri y Garabano no pudieron con su reforma judicial. Y Alberto Fernández no pudo con su reforma judicial. Más allá de los matices de la que nos guste, me parece que es interesante pensar que cuando hablamos de reforma judicial, no hablamos solamente de justicia, hablamos de la forma en que se ejerce el poder. Pero aparte, Eduardo dijo algo, yo no voy a comentar mi tema personal, pero Eduardo dijo algo cuando estábamos off de cámara que es histórico, ¿no? Se sonrió y me dijo, hacete amigo del juez. Entonces, a ver, es la sabiduría popular, es el Martín Fierro. Claro. Entonces vos decís, si la gente, lo que dijiste antes, la gente de a pie, Federico, el laburante, el tipo de la calle, se tiene que hacer amigo del juez, está al horno. No, y hay un problema, yo no sé si ustedes lo comparten, hay una crisis en la Argentina de todas las instituciones, de los tres poderes, digamos, que constituyen la República, porque bueno, yo soy político, no lo oculto, tengo mi posición tomada, pero uno camina a la calle también. En la calle, si uno le dice que es político, que es legislador o que tiene un cargo, la gente ya dirá, a vos te va bien, gordito, más o menos, o a vos no te va tan mal. Es terrible. Y lo mismo pasa con el tema de la justicia. Entonces, a mí me parece que hay un replanteo. Además, yo creo personalmente que en algún momento hay que hacer madurar las condiciones para una reforma constitucional, para un gran debate nacional. Es probable. Para que pensemos. Por lo menos. Hay muchas cosas para pensar. A mí me asusta mucho la crisis de la vida pública, porque digamos, hay dos alternativas: o profundizar la República Democrática, y para esto hay que hacerse cargo, hay que hacer docencia, hay que explicar, hay que dar la cara, y no hay que tener miedo de enfrentar el lenguaje normativo de los hechos. Digamos. La cosa es un desastre, hay que reconocerlo, digamos, porque es el primer paso, como dejar de fumar, digamos, que es algo muy difícil. Primero hay que reconocer que uno tiene un problema con el cigarrillo y después lo puede dejar, o intentar hacerlo. Me parece que hay que hacer eso, porque si no la alternativa, y es lo que está pasando un poco en Occidente, la propia locura de las sociedades complejas del siglo XXI nos lleva a las soluciones fáciles. Las soluciones fáciles son lo que Gino Germani llamaba sustitutos funcionales del fascismo. Y esas cosas siempre terminan en el mismo lugar, con los derechos más flacos para las grandes mayorías y los derechos más gordos para una pequeña minoría. Entonces, ojo con eso. Yo creo que a veces las élites políticas viven en una agenda diferente
y subestiman, no le prestan la atención necesaria, estimo yo humildemente, al divorcio que existe entre la realidad del hombre de a pie y lo que es la vida pública. Me parece que eso es un tema que hay que prestarle atención, y no solamente los que se dedican a la política, es un trabajo ciudadano. Me parece que todos tenemos que comprometernos con la Constitución a la que le prometemos lealtad en el colegio primario. Claro. Todos hemos prometido, y los jóvenes prometen lealtad a la Constitución. Eso significa que es un trabajo de ciudadano, y yo entiendo que el tipo que toma 2 colectivos, que se levanta a las 4 de la mañana, tiene otros problemas, pero hay un montón de gente que, digamos, tiene posibilidades de tratar de no ser tan indiferente, involucrarse un poco más, porque cualquier alternativa que no sea profundizar la República Democrática va a ser peor para todos nosotros. Yo comparto plenamente. Yo tengo la sensación de que hay un tema más casi aristocrático. La política tiene muchos problemas, si quieren hablamos de eso, pero la justicia es como algo medio intocable, sí, ¿no? Como algo más aristocrático, es más elitista. Sí. Y la verdad que el tipo o la tipa, el hombre o Sí. la mujer, que le toca ir frente a un juez, ya va como achicado, Hay algo de eso, Eduardo, comparto, hay algo de eso. Pero también hay algo más, porque lamentablemente tocó a 2 personas que fallecieron, pero que eran muy representativos. Norberto Yervide y Claudio Bonadío fueron jueces casi 25 años. En 25 años pasaron menemistas, gobierno de la Alianza, Claro. kirchnerismo, Claro. y una parte del gobierno de Mauricio Macri. Colores políticos distintos, matices diferentes. Sin embargo, esos jueces, que no como personas, sino como concepto, consiguieron mantenerse en sus cargos, pese a haber protagonizado muchos escándalos. Entonces me parece que, además de ese rasgo que existe, porque Roberto Galera lo explicó en un libro muy interesante, donde trabaja el componente elitista del Poder Judicial, él sostiene: nuestra justicia fue creada para garantizar que la ley se interprete de determinado modo para que algunas élites logren reproducir sus intereses materiales. Y eso lo vimos arrastrando desde 1880 en adelante. Pero además de eso, me parece que además hay problemas más graves todavía, que tienen que ver con estas funciones latentes que la justicia cumple, que a veces tiene que ver con inventar culpables donde no los hay, a veces tiene que ver con fabricar inocentes, o a veces tiene que ver simplemente con no resolver. Que un juicio penal, civil, comercial, laboral, tarde 25 años, además de ser algo que está muy mal, eso también tiene significados y efectos políticos, sociales, culturales. Me parece que la crisis es muy profunda. Comparto el rasgo aristocrático, pero me parece que además hay más cosas todavía que agravan la situación. Bueno, hay alguien por quien yo tengo un respeto supremo, digamos, y con quien compartí alguna vez una mesa, que hace 2 años, que tuvo los huevos para meter en cana a Checolás, hace 2 años que Carlos Rosansky, ex juez, viene publicando todos los días en Facebook las caras de Stornelli, de Pepín y de Macri, y diciendo: ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Es que yo creo que, además de que está bien a veces por el rostro, pero me parece que lo que hay que discutir es el dispositivo institucional. Digamos, ¿para qué fue pensado y qué función cumple, para pensarlo en términos casi de funcionalismo sociológico? ¿Quién gana y quién pierde con esto? Entonces, si vemos quién gana y quién pierde, me parece que, aunque está bueno enfocarnos en algunos comportamientos, porque está muy bien distinguir los que se portan bien de los que no se portan bien, me parece que hay que discutir también el dispositivo. Y en eso tenemos una esperanza, tenemos una oportunidad de los argentinos que no tuvo, salvo Alfonsín, no se la tuvo otro gobierno, que es discutir un nuevo Consejo a la Magistratura, que es la sala de máquinas del Poder Judicial. Es intervenir en la sala de máquinas. Alfonsín, cuando tuvo la oportunidad del gobierno radical, no lo estoy juzgando, digo, pero tuvo jueces nombrados por un gobierno de facto y tenía que resolver si los iba a dar el acuerdo para que continúen o no. Una gran oportunidad para pensar algún tipo de arreglo institucional que pasó por las condiciones políticas de aquel momento, que no corresponde que discutamos ahora. Pero en este momento, digamos, el sistema político argentino, no este gobierno, la política argentina, tiene la posibilidad de diseñar un nuevo Consejo a la Magistratura para evitar, por lo menos, que los vicios que acá estamos comentando, que haya incentivos para que no sea tan fácil que esos vicios se hagan carne en los problemas de la gente. Y este hecho de que se haya resucitado una ley que no, digamos, que estaba derogada, que la Corte la reinterpreta, la instala y deroga, ¿no quita credibilidad todo esto? Yo creo que ahí el problema más grande es que tenemos una Corte Suprema
que no tiene plazo para tomar decisiones. Y eso es muy malo. Pero es lo que decíamos a nivel popular. Tienen que pasar 16 años. Porque cualquier tribunal, por ejemplo, nuestro sistema, nuestra corte es una copia norteamericana. Cada año, la corte norteamericana hace una lista y dice, señores ciudadanos, estos son los casos que vamos a trabajar. Eso se llama seguridad jurídica. Sabemos que la corte va a trabajar sobre esto y el resto o no lo va a tocar o no lo va a tocar en este año. No es sano institucionalmente que personas de carne y hueso tengan una mesa como esta, llena de expedientes, y puedan decidir cuándo, cómo y dónde, sin ningún tipo de obligación institucional de respetar alguna regla, simplemente en cierto modo la arbitrariedad, de decir este sí, este no. Eso me parece que ese es el principal problema que existe. La idea que está dando vuelta de ampliar la corte, incluso de pensar en salas, ¿eso opinás que es positivo o hay que verlo caminar? A lo mejor está bueno discutirlo. A mí me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con que, aunque pongamos rabinos, sacerdotes y pastores, 100, yo creo que hay algunos problemas de funcionamiento de la Corte Suprema, de esta, de la anterior y la que venga, que no se van a arreglar. Son estructurales. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, es muy técnico, pero en la Argentina no es claro qué causa puede llegar a la Corte y cuál no. En cualquier parte del mundo es clarísimo. Acá hay una parte media brumosa en que por ahí, si sos amigo del juez, podés llegar y por ahí no podés llegar. Eso es un tema que se presta a muchos manejos políticos que no está bueno. El tema de los plazos es otro. Después, el tema de la relación de la Corte con la comunidad. Esa tendencia judicial a encerrarse y a colocar barreras. La primera es el lenguaje, que es muy difícil comprenderse. Hay veces que podríamos empezar a trabajar con algunas cosas que nos darían un resultado rápido y dejar para expertos, yo no lo soy, que piensen si es factible dividir una corte en salas, porque nuestra Constitución dice una corte, y hay que ver si esa palabra admite en la Constitución que se divida, es una discusión, y después hay que ver si más gente no significa que más personas tengan que ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Sí, claro. Digamos, me parece que son todas cosas para pensar, pero que son todas válidas y que hay que discutirlas. Ahora, yo siempre me acuerdo de una frase de alguien que le pegaron 20 tiros, Monseñor Arnulfo Romero. Y la justicia siempre muerde a los descalzos, ¿es cierto eso? No debería ser así, digamos, pero hay dos constituciones, la constitución formal y, como dicen los italianos, la constitución material. La material es la que nos pasa en el día a día y basta pasar por en auto por alguna cárcel y mirar el parque automotor que hay el día de visita, y vamos a ver que en un país que tiene problemas de corrupción, de lavado de dinero, de evasión impositiva, de criminalidad económica, no tiene detenidos, y la población carcelaria siempre es la más vulnerable. Claro. Digamos, no digo que no haya que juzgar a todo el mundo, todos que tienen que ser juzgados, pero digamos, no lo digo yo, lo dicen los hechos. La ley en Argentina se aplica de manera desigual. Yo desde la política, por ejemplo, creo que hay que tratar de evitar lo que ocurre, que es la burocratización o cierta profesionalización al margen de la relación con la sociedad. Para mí, abrir consejos consultivos, interacción, escuchar a las demandas sociales, en política me imagino cómo hacerlo. En el Ejecutivo y el Legislativo tiene otro rol, pero en el Ejecutivo me imagino hacerlo. En la justicia no me imagino. ¿Cómo hacer para que eso no se... También tiene que ver con algo que dijo Federico, que es el lenguaje, la comunicación. Sí, claro. La gente está afuera de eso. Digamos, la Argentina tiene un sistema que es bastante sabio. Separa a los jueces de los fiscales. Sí. Y si los fiscales ¿qué son? Son abogados de la gente. Sí. Al Ministerio Público que es relativamente joven en este aspecto, claro, ser abogado de la gente, claro, es de 1994, eso hay que adaptarlo a este tipo de requerimientos, hay que abrirlo. ¿Cómo hay que abrirlo? Bueno, hay que hacer que las fiscalías funcionen como oficinas donde la gente puede ir, puede preguntar, puede asesorarse, puede reclamar. Digamos, entonces lo que hay que hacer es que abrir las ventanas y dejar que entre la luz pública, porque la zona de confort que tenemos los judiciales es que tenemos barreras, el lenguaje, el secreto, el edificio, acá no se puede entrar, y todas esas cosas lo que hacen parecen cosas pavotas, pero me parece que son, en mi humilde opinión, son las grandes reformas judiciales, porque son las que pueden cambiar las prácticas. Yo no creo tanto en los grandes diseños institucionales, porque los ponemos en movimiento de los hombres. Entonces, lo que hay que cambiar son las prácticas de los hombres para
de alguna manera hacerlo un poco menos burocrático y un poco más amigable con la gente, que es la verdadera destinataria de estos productos, todo ese andamiaje, que lo único que es en definitiva es el lugar donde las personas tienen que ir para que se proteja un derecho cuando lo sienten vulnerado, ni más ni menos. La sensación de cuando uno va a ver a un juez, cuando te llaman a ser testigo, ¿no? Uno se siente que es un pobre tipo al lado de Dios. Claro. Sí, sí. Te da esa sensación. Sí, Entonces, claro. ¿cómo cambiar eso? Pero porque eso está, a ver, compañero Eduardo, está bajado desde el sistema eso. Ahora, la pandemia ha hecho un trabajo increíblemente bueno. La pandemia, ¿por qué? Porque primero, toda esa solemnidad de la oficina se derritió. Se perdió. Se derritió. Primero, el soporte de papel, que era el expediente que el juez ponía acá, que nadie sabía qué había dentro, y uno se imaginaba, che, ¿qué tendrán estos tipos acá? Eso no existe más. Está todo en una página de internet y tu abogado puede ver todo el tiempo qué es lo que está ahí. Y después las audiencias se flexibilizaron, se hacen por videollamadas, se hacen por Zoom. Digamos, hay un montón de cosas que hizo la pandemia que rompió patrones culturales que me parece que sostenían ese edificio que era tan hostil a que el ciudadano se acerque. Ojalá que sirva para algo la pandemia. Entonces, por ejemplo, si no sirve para esto, ya sería un paso interesante. En ese aspecto es una reforma que no había podido hacer 25 años de intentos de muchas personas. Ahora, vos pensás que esto, lo que trajo Eduardo recién, esto se modifica desde la justicia o se modifica desde el poder real? De los dos lados. Hablamos de reforma judicial todo el 2020 y el 2021. La única institución que no habló fue la justicia. Fue hablada. Digamos, eso me parece que uno podría pensar que hay una zona de confort ahí de tratar de que eso no se... No, y hay una resistencia, me parece. Una resistencia en el que tiene, vamos a ser claros para quienes nos ven, el que tiene un cacho de poder no lo quiere largar. Entonces, si yo soy dueño de la vida ahora, a mí me parece que... Le pasa a los empresarios también, y a los políticos, a todos. ¿no? Entonces, es el tema de la apropiación de la cosa pública. Ahí me parece que hay que trabajar con la política, con los ciudadanos, y los judiciales también tenemos que hacer algo, digamos, porque es el primer paso. Pero está bueno instalar estos debates, me parece. Hay que ver hasta dónde somos capaces de hay mucha gente en tribunales que lo quiere hacer, ¿eh? Está bueno, y la política podría crear las condiciones para que eso pase. Por ejemplo, haciendo una buena ley en el Consejo de la Magistratura para que ganen los que quieren trabajar y no los que tienen amigos. Está bueno ahora. De paso, un desafío para nuestros amigos diputados y senadores que tienen que avanzar. Que elaborar sobre eso. Sí. Bueno, Federico, realmente un placer que hayas venido hasta aquí, que nos hayas acompañado. Ojalá te guste eso. No es para estómagos débiles. Es realmente muy fuerte. Es todo el drama. Creo que sí, fuerte. Creo que se lo banca. Es el drama de... ¿Te vas a ir del país? No. Qué pregunta mía, ¿no? No. A mí un pajarito, me dijo que... A veces voy a dar clases, me tomo un respiro, pero me parece que hay mucho para hacer aquí. Seguimos en la batalla. Gracias. A ustedes, un placer. Bien, vamos a la pausa y volvemos con las tres notas del final. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, bueno. Cambiamos de rubro. Cambiamos de rubro, pero las cosas que dijo el fiscal Federico Delgado realmente son para reflexionar, ¿no? Sí, es muy interesante tener desde adentro del propio Poder Judicial voces críticas que contacten con el reclamo todavía de una militancia, pero de las puteadas generales de la población cuando tiene que llegar a la justicia y la justicia no llega a ella. ¿Y al invitado que tenemos ahora? Bueno, un amigo. Un amigo. Pedro Peretti, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias por la invitación.
No, al contrario, ¿cómo dice que le va? ¿Va a prender fuego las cámaras, la computadora, con declaraciones o va a ser delicado hoy? No, voy a ser delicado. Está mi amigo ahí. Sigal es un amigo de hace muchos años y no lo puedo hacer quedar mal. Sí, Pedro, ¿cómo estás viendo la cosa? Dale, vamos a entrar en el tema, la política, el campo, la economía. Contanos un poco cómo estás viendo. ¿En cuál de todos esos aspectos querés que te cuente cómo va? ¿El tema agropecuario? ¿El tema agropecuario puede ser o la relación de la... ¿En el tema agropecuario específicamente crees o de la política en general? No, el tema agropecuario es muy importante porque Argentina le está yendo muy bien este año con la cosecha y parece que se la quedan unos pocos, ¿no? Bueno, claramente, mirá, hoy salieron los datos del último cuatrimestre de venta de maquinarias agrícolas. Un 23, casi un 24% por encima del cuatrimestre del año anterior, que a su vez venía con un 20% por encima del cuatrimestre del otro año anterior. Las ventas en el sector agropecuario están volando. Se han patentado 2.177 unidades, pero no de cualquier implemento agrícola, de tractores y de cosechadoras, que hay algunas que valen 300, 400 mil dólares, ¿no? Significa que hay un nivel de circulación de dinero que es muy, muy importante, producto de los altísimos precios internacionales que tienen hoy la cosecha, que ya venían con altos precios antes del conflicto con Ucrania. El conflicto con Ucrania disparó los precios un 30, un 40% más, pero vos veías los índices de alimentos de la FAO y en los últimos 16, 18, 20 meses, todos los 5 rubros que lleva la FAO, que contabiliza que la FAO, aceites, cereales, carnes, lácteos, todos estaban en los máximos históricos. O sea, esta es una realidad que la Argentina va a, por un lado, disfrutar, porque va a tener ingentes dólares para reconstituir las reservas, como plantea el fondo, y por el otro lado va a padecer, porque va a importar inflación, esa inflación va directa a la mesa de los argentinos, esa mesa de los argentinos va directa al precio de los alimentos, y el alza del precio de los alimentos va directamente a golpear la base de gobernabilidad de nuestro gobierno y de sustentación, que son los sectores populares. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, si no, esta situación internacional nos lleva a puesto. Nadie ha analizado profundamente, además, el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia en la economía argentina. Esa guerra explica que tiene que ver con nosotros. El 20% del comercio mundial del trigo, el 17% del comercio mundial del maíz, pero explica el 80% de la importación de fertilizantes, que este año va a ser de 3.600 palos verdes, vienen de ahí. El 80% del girasol se produce en esa zona. Eso explica el precio de los aceites. Digo, hay un impacto muy, muy fuerte que yo creo que Europa lo va a sufrir en primer nivel. Es inexplicable la posición de los líderes europeos siguiendo esta locura de los Estados Unidos de la OTAN, y la Argentina tiene que tomar alguna medida para tratar de desagregar esos precios que no nos terminen comiendo la gobernabilidad a nosotros, ¿no es cierto? Y ahí me dejaste picando la pregunta, ¿y qué medidas tendríamos que tomar? Porque una de ellas es este tema de las ganancias inesperadas. ¿Cómo ves ese tema? ¿O hay que ir por el lado de las retenciones, por otro tipo de regulación? Mirá, acá hay una ganancia inesperada que nadie las dice, que nadie las marca. Somos nosotros los únicos, y acá en política de Estado creo que debe ser el único lugar donde vamos a plantear esto. No, también lo planteamos siempre. La Argentina tiene desde hace muchos años, producto de la revolución científico-técnica, una agricultura de 3 pisos, que debe ser única en el mundo. Es un piso el dueño de la tierra. El segundo piso es el que la trabaja, los contratistas rurales. Y el tercer piso son los pools de siembra
y o grandes productores, que es la forma que encontró el capital financiero para introducirse en la agricultura y quedarse con una parte de la plusvalía que generó el desarrollo científico-técnico. ¿Qué significa esto? Traducido, hace 30 años atrás la soja rendía 20 quintales, promedio por hectárea, hoy rinde 40. Esos 10 quintales van para el dueño de la tierra y para el tercer eslabón, que es el eslabón de los pules. A la base, a los dueños de la tierra, que son los que alquilan la tierra, hay una ganancia ultra, súper extraordinaria sin hacer absolutamente nada y sin invertir nada. Esos son rentistas. La Argentina debe separar sus rentistas agropecuarios de sus productores genuinos. Ese es el que se pasa rascando las bolas todo el día en el club y hablando al pedo de los demás. De esa manera se trabaja el 80% de la tierra agropecuaria de la República Argentina. De los 38 millones de hectáreas que sembramos de los 5 principales cultivos, el 80% se trabaja de esta forma. Hay un tipo en el sofá, uno que la labura y el otro que se lleva la guita. Ahí, a la base, a los terratenientes, a la oligarquía terrateniente, esa que está invisibilizada, esa que no nombra a nadie, esa que le tienen miedo todo, a esa hay que cobrarle los impuestos porque ahí tiene una renta súper extraordinaria e inesperada. Yo tengo una pregunta porque casi ingenua, Pedro, casi ingenua. ¿Por qué con las... Vos sos hincha de Racing y no tenés pregunta ingenua. No se puede hablar con esta gente. Él es hincha de Newell, por eso no puede hablar, porque se quedó afuera de todo y quiere que yo no tenga pregunta ingenua. Es una pregunta ingenua, Pedro. En los otros días, cuando hicimos la charla de 1 hora, que se prendía fuego la computadora, yo te la hice y vos viste por dónde ir. Porque si tirás estas cifras y estas ganancias y esta cosa infernal que se están llevando los grandes terratenientes, ¿por qué los formadores de precios destruyen al laburante con los aumentos incesantes de precios? Porque es un golpe de Estado en cuota, como lo hemos venido definiendo. Nosotros estamos, yo no me acuerdo si era de León Felipe o de Machado, una poesía que el tipo estaba sentado en la puerta de un bar y veía pasar la vida por la ventana y la iba contando. Bueno, nosotros hace de cuenta que estamos, no me acuerdo de quién era, ¿no? Me acuerdo que la leí hace varias décadas. Nosotros estamos sentados en la puerta y estamos viendo pasar un golpe de Estado en cuotas. Tema de aumento de precios, tema de la corte, tema del campo y los medios de comunicación, actúan todos en consonancia en el mismo lugar, de la misma manera para golpearnos en nuestra base de gobernabilidad. Para dos cosas, o que no lleguemos al 2023, o si llegamos al 2023 que lleguemos en las peores condiciones y ellos no puedan ganar las elecciones. Y que por 40 años no se hable más de peronismo ni de kirchnerismo en la República Argentina. Ese es el objetivo. La derecha tiene un solo objetivo, uno solo. A lo único que le molesta, a la derecha no le molesta el peronismo. A la derecha no le molesta Alberto Fernández. A la derecha no le molesta Culfas. A la derecha no le molesta Guzmán. A la derecha le molesta una sola persona en la República Argentina que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una realidad objetiva, no es un análisis político. Cuando uno habla con la gente de derecha, como uno tiene contacto casi por cuestiones de trabajo cotidiana, su único problema en la República Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es el último dique de contención que tiene la derecha para quedarse con todo el país. Es lo último. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de plantear la cuestión política en la República Argentina y el debate que tiene que haber necesariamente adentro del Frente de Todos. Sin Cristina es el último baluarte que tienen los sectores populares para que no los terminen de arrasar. Pedro, me parece muy, muy valiente lo que estás diciendo, pero acá lo que nosotros necesitamos es articular las distintas expresiones del campo popular, capaz de hacer transformaciones que a lo mejor la formula Cristina, pero que yo diría hoy en el gobierno le están dando poca pelota, ¿no? Bueno, pelota no le están dando nada. Nosotros lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo. ¿Por qué no le dan bola a Cristina? Ahora,
Creo que la disputa es adentro del Frente de Todos, no hay ninguna duda, la unidad es un valor, pero la unidad es un punto de partida, es un punto de largada, no un punto de llegada. Hay que meterle contenido a eso. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que debemos discutir unidad, tiene que haber gestión, buena gestión, y tiene que haber rumbo, las tres cosas. Es unidad, gestión y rumbo para defender los intereses del campo nacional y popular. Y ahí debe estar la pelea. Y la pelea es adentro del Frente de Todos. No hay vida para los sectores populares fuera del Frente de Todos. Y en referencia a lo que nosotros decimos, que vos decías que es muy valiente, no es valiente, es objetivo. Es claro, si uno anda por la calle, si uno transita el mundo de los negocios rurales, como lo transito yo, que ve, que va a la cooperativa, que habla con uno, que habla con el otro, que habla con un dirigente, que habla con el otro, te das cuenta que el único problema que tienes es el que yo te marqué, no hay otro. Entonces, digo, para transformar la realidad hay que tener una correcta lectura de ella. Porque vos con la realidad podés hacer cualquier cosa, hasta intentar cambiarla. Lo que no puede hacer es desconocerla. Eso está muy claro y la realidad indica eso. Acá el problema, el obstáculo de la derecha tiene nombre, apellido y perfume de mujer. Bueno, Pedro, realmente gracias. Te vamos a volver a llamar porque vale la pena tenerte para terminar con el último tema que metiste, que no nos da el tiempo porque nos estamos despidiendo, pero que es la comunicación política. Gracias de vuelta y gracias, Pedro. Un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Gracias, un gran abrazo para ambos y salud y cosecha para todos y todas. Gracias. Bien. Bueno, es amigo suyo. ¿Será kirchnerista, cristinista, no? No sé qué es, pero que la tiene bastante clara la cosa. Sí, y es un tipo combativo y asume. Él es chacarero, él es productor. Sí. No creo que muchos productores piensen como él, pero está bueno tener alguno. Bien, vamos a la última invitada. Bien, dijimos que teníamos una nota para cierre que tenía que ver con la diversidad, que tenía que ver, bueno, con todo aquello que de pronto los grandes medios ocultan, discriminan. Maggie Fernández Valdés, gracias por estar en Políticas de Estado, con Eduardo, conmigo. Te damos la bienvenida esta tarde-noche. Y la pregunta de rigor, ¿es así como dije yo, que se sienten discriminadas, que se sienten afuera del circuito, o en los últimos tiempos se han logrado avances al respecto? Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé, o sea, a ver, en el último tiempo yo creo que el rol, vos mencionabas en particular a los medios, para arrancar por ahí, digo, no sé, siento que el rol de los medios se ha ido modificando fuertemente y lo que antes se titulaba o se nombraba de alguna manera más sesgada o no con la terminología correcta, que las palabras siempre crean sentido y crean sentido común, y crean imágenes y construcciones en lo que la sociedad va entendiendo alrededor de las políticas de género y diversidad. Yo creo que en el último tiempo eso se ha ido modificando un montón, y si bien siempre persisten discursos de odio en los medios y líneas más vinculadas a la posición de quizás, no sé, Vivianas Canosas, también hay un montón de otros ámbitos en donde se abre la mirada, se abre la escucha, se abre la posibilidad de incorporar otras perspectivas en los medios y en general, digo. En los últimos años, exceptuando los 4 años de macrismo, que fueron retroceso en todos los sentidos posibles, se ha avanzado muchísimo en materia de acceso a derechos, con nuevas legislaciones y con el mejoramiento del ejercicio de derechos con legislaciones que ya teníamos, con lo cual la sociedad va evolucionando y va dejando atrás también prácticas, costumbres y formas que son más parte de otra época, ¿no? Esta semana estamos justamente celebrando los 10 años de la Ley de Identidad de Género,
que no es menor. Estuvimos el lunes en un acto que organizó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y diversos actos que estuvieron organizando distintas organizaciones sociales y políticas, y me parece que los 10 años de una ley emblemática como esta, que fue un punto de inflexión en nuestro país, tenga lugar y eco en tantos ámbitos distintos, habla un poco de cómo la sociedad se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Tengo una pregunta ya vinculada a esto, quizás muchos no conocen. La ley, ¿qué es lo que les permitió? Bueno, la ley de identidad de género es un ícono a nivel mundial. Hay un montón de países en los que Argentina hace escuela en relación a las políticas de géneros y diversidad. La ley de identidad de género es uno de esos caballitos de batalla emblemáticos. Es una ley que permite, que define la identidad como cada quien la perciba. Las identidades son construcciones fluidas que van modificándose a lo largo del tiempo. Y es una ley que se caracteriza por no basarse en un paradigma patologizante, que es lo que sucede con otras leyes de identidad de género en el mundo, con lo cual no pide un certificado médico, no hace a la persona pasar por diferentes tipos de evaluaciones sobre si la identidad que están percibiendo es correcta o no, digamos, como no se pone en tela de juicio. A eso se refiere la no patologización, y es un paradigma emblemático para las nuevas generaciones también de infancias y adolescencias, travestis, trans, no binarias, que nacen en un país con una garantía de derechos y con el acceso a un DNI que les haga sentir representadas. También es muy importante tener en cuenta que esta ley no obliga al cambio de DNI para poder ejercer derechos. Esto quiere decir que si una UNE no cambió su DNI, pero quiere ser nombrada y con el nombre que eligió, está en su derecho de hacerlo, tanto en lo público como en lo formal. Digo, los instrumentos formales también deben respetar la identidad de las personas, se haya o no se haya accedido al cambio registral en el DNI. Cada quien es lo que elige ser. Exactamente. Que es lo más maravilloso que generó la ley de identidad de género, que también generó ahí una ruptura en la política y en cómo entendemos y pensamos la política. Nos viene a hablar de otra forma de habitarla, con lo cual genera un impacto. Por eso digo que es un punto de inflexión para todos, no solamente para quienes quisieron acceder al cambio registral o para un... Oíme una cosa, nosotros con Eduardo pensamos que la política es la única manera de transformar la sociedad, ¿sí? La pregunta es más personal, digamos, ¿cómo se te ocurrió avanzar hacia la política o empezar a militar en la política y por qué Nuevo Encuentro? Bueno, avanzar hacia la política un poco por lo que ustedes mismos también piensan, porque la política es la única manera de transformar la realidad, y porque organizándose colectivamente con otros es como la mejor estrategia para disputar sentido, para cambiarle la vida a la gente, para hacer que la gente tenga una mejor vida, que no se trastoque la vida cotidiana, que podamos tener sueños, que podamos, bueno, la ley de identidad de género también habla de eso, ¿no? Que podamos tener sueños, que podamos proyectar futuros para todos. Y no encuentro en particular porque había algo en relación a cómo se llevaba a cabo, cómo se desarrollaban esa propuesta de cambiarle la vida a la gente, que me encantó y que tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer. En particular, cuando yo me sumé, Nuevo Encuentro estaba teniendo, hace muchos años ya, hace unos 10 años debe ser, una política de tener consejerías de aborto en los locales partidarios. Al lado había apoyo escolar, entrega de bolsones y las consejerías de aborto que brindaban información sobre aborto seguro con misoprostol, que a mí me pareció una medida completamente revolucionaria y disruptiva. Me parece que la política se trata un poco también de ser disruptives, y Nuevo Encuentro me parecía un espacio que hacía escuela y generaba acciones a partir de esa disrupción, y de esa forma de que la política te enamore desde otro lado, no abrazada a las lógicas más tradicionales. De hecho, hoy en día militamos en un partido que se define a sí mismo como transfeminista, que también es algo que no es tan moneda corriente en el resto de los partidos políticos, ni hablar de cómo se ocupan los lugares de poder y se distribuyen esos lugares. Vos fuiste candidata a diputada nacional, y me gustaba saber cómo fue tu experiencia en ese sentido, si te sirvió y si sirvió
integrar la lista para visibilizar más el tema del feminismo y el transfeminismo, digamos, ¿eso te resultó bueno? Sí, seguro. O sea, yo creo que siempre que los feminismos, los transfeminismos, que identidad, yo me defino como lesbiana y no binaria, digo, siempre que llegamos a ocupar alguno de esos lugares, no hay un rédito individual o no sirve en términos individuales, sino más bien me parece que hay un peso ahí en relación a lo colectivo de la transformación de la política, que es como lo que entiendo como más importante. Sí, también me parece que hay un desafío enorme en relación a eso, como a cómo construimos las candidaturas, cómo pensamos las campañas, cómo hablamos y dialogamos con la población, que es muy importante que achiquemos la distancia entre eso, que los parlamentos se parezcan cada vez más a sus pueblos y que la lógica de representación sea la que impere a la hora de pensar cómo ocupamos y distribuimos el poder, que me parece que eso también solidifica las proyecciones de futuro y los sueños que le proponemos a la gente. Sí, realmente, gracias. Viste que el tiempo pasa con una velocidad mayor que la luz. Gracias por la charla. Yo creo que, bueno, que ir abriendo los ojos, ir abriendo las cabezas, ir abriendo las mentes, solo se logra a partir de esto, de la comunicación, ¿no es cierto? Me imagino que estás de acuerdo con eso y te damos las gracias por supuesto. Vamos a Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. No, por favor, y vamos a propagandizar que tenés una web, ¿no? Que se llama Hacete Transfeminista o algo así, ¿está bien? Sí. Es una iniciativa que generamos durante la campaña con la diputada nacional Mónica Macha, justamente para ir pensando estas otras formas de circular información, de habitar el poder, de habitar lo público, sí. Así que pueden entrar, hay un montón de contenido, a quienes les interese, está disponible. Bueno, gracias, muy amable. Muchísimas gracias y que tengas Gracias. un fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chao. Bueno, terminamos. Vamos terminando, vamos bajando la cuenta. Un nuevo sábado. Un nuevo sábado. Realmente, bueno, salpicado el sábado. Sí, ¿no? Invítelo a Peretti. Está bueno, ¿no? Estuvo picantito. Peretti salta por los aires, salta todo. Como Newell saltó por los aires, bueno, él también salta por los aires. Gran amigo. Bueno, seguimos entonces el próximo sábado. Seguimos el próximo sábado. ¿Por? ¿Dónde? 7 Somos y 517 de Flow y por supuesto por YouTube. Pásenla muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y una muy buena semana. Nos reencontramos el sábado en Política de Estado. Buen fin de semana. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.